Hola, hola, muy buenos días, bienvenida a esta tu clase número 5, tu clase de cierre de Mujeres Poderosas, un espacio donde estamos aprendiendo a retomar nuestro poder personal, a conectar con la esencia de quienes somos, a comprender por qué a veces reaccionamos de maneras que no nos convienen, de maneras que no nos benefician. Y bueno, qué mejor tema para cerrar con esta serie que hablar acerca de las culpas. Qué mejor tema que enfocarme en aquello que me hace sentir mal y que me hace sentir mal desde mí, desde el interior, desde lo que pasa dentro de mi cabeza. Y es que a las mujeres se nos han cargado muchísimas culpas. Vamos, la Biblia nos ha incluso, la iglesia nos ha malinterpretado que el pecado original fue culpa de Eva. Pues Eva es una mujer y a partir de Eva entonces parirás a tus hijos con dolor y eso lo llevamos a sufrirás muchísimo por la vida, y desde nuestros orígenes traemos esta conciencia de la víctima, del dolor y del sufrimiento, de manera que nos encontramos en un ambiente en el que todo pareciera ser culpa de nosotras, todo pareciera ser una carga en nosotras, todo se basa en sentirnos señaladas. Ya no necesito victimizarme yo sola porque hay una serie de victimizadores a mi alrededor, y lo que más resta poder personal es el sentido de víctima. En la víctima estoy indefensa. Si soy víctima de la violencia, víctima de la agresión, víctima de las circunstancias, víctima de mi pareja, víctima de mis papás, de mis propios hijos, no tengo poder personal. La víctima, en efecto, es vulnerable. La víctima, en efecto, no tiene elementos, ni herramientas, ni capacidad de reacción. La víctima no puede. En cambio, una mujer que conoce su poder personal, que conoce de sus habilidades, que sabe lo que vale y lo que es capaz de hacer, jamás va a estar parada en víctima. Jamás se va a sentir vulnerada, jamás se va a sentir un juguete de las circunstancias o de las personas. Sabe quién es y sabe cómo reaccionar a partir de ello. Entonces, por eso es que vamos a cerrar este ciclo de Mujeres Poderosas con estas enseñanzas profundas para que te escuches y para que veas qué hay ahí al interior con el tema de la culpa. Y es que, bueno, la culpa, imagínate que es una piedrota que estás cargando, que llevas ahí a tus espaldas, pero es una piedrota que te cargaste tú. Y así es andar por la vida cuesta arriba, cargando con cosas, cargando con emociones, con personas, con situaciones, con frases, dándole vueltas al interior. Que si mis papás se divorciaron, pues es que fue mi culpa, porque en la infancia la niña sintió que fue su culpa y se quedó con esa idea. Ya no lo dices así de manera consciente, ya a lo mejor ahorita como adulta sabes que tomaron decisiones de adultos, pero la niña herida sigue cargando con eso. Que si algo sale mal, chin, fue mi culpa. Pues si no lo hiciste tú, no, pero yo sabía y no le dije. Yo lo pensé y no le avisé. Yo lo preví, yo lo presentí y no le dije. Pues a cargarte culpas de cosas externas. Y es que la culpa en sí es como tener demonios internos atormentándote y imaginar que todo el mundo te señala. Asumes que las personas van a cuestionar lo que te pasa, cómo te pasa, van a cuestionar tus decisiones. Entonces es un sentimiento de impotencia, de sentirme señalada y de que adentro se sigue magnificando. Y culpas por todo, por hacer, por dejar de hacer, por decir, por dejar de decir. Incluso si me pasa algo negativo, asumo que fue mi culpa. Asumo que debí haber reaccionado, debí haber puesto un límite, debí de haber gritado, no debí de hacer, o sea, a ver, nos llenamos la cabeza de historias. Y aquí también es importante, la culpa no es como que, me duele la cabeza, me tomo una pastilla y se me quita el dolor de cabeza. La culpa es algo que seguimos gestionando en la mente y se hace una bola de nieve. Algo me hizo sentir culpable, pasa otra cosa, le sumo, pienso en esto que pasó, le sumo, vuelvo a pensar en eso, le sumo y se van adhiriendo más
más imágenes y más sentimientos y más pensamientos y se hace una bolota gigante en la cabeza. Es ahí como llegamos al ejemplo de la piedra, ¿no? Y cada vez pesa más y cada vez es más complicado. Realmente rompiendo los ciclos de culpabilidad, liberamos las ataduras de nuestro poder personal. Eso es lo que pasa. Dejo de sentirme culpable, dejo de andar a tientas por la vida. Sí, no lo voy a hacer porque qué tal si me equivoco, entonces le cargo más a la culpa. No, lo voy a dejar pasar porque le voy a cargar más a la culpa. Entonces también un mecanismo de defensa de nuestra propia mente es ya no te metas en más, vete despacito, ten mucho cuidado porque, hijo, le va a pasar y le vas a cargar más a tu cabeza. Entonces, todo está adentro, o sea, quiero que aquí nos quede claro a todas. La culpa está en un estado no tangible, no la puedes ver, no la puedes tocar y solo existe en tu cabeza. No está afuera, no hay algo que afuera dicte que sí o que no, que las reglas y esos códigos están en tu mente. Entonces las preguntas que vamos a ver el día de hoy y que ya sabes, te recomiendo tener tu libreta de notas, no escribas acerca de los conceptos, escribe acerca de ti. Da la respuesta de cada pregunta con el corazón, con la mente abierta. Recuerda que esas notas no necesitas compartirlas con nadie. Nadie te va a juzgar por lo que esté pasando o por lo que haya pasado antes. Está en ti que avances en esto. Y el que tú escribas te permite releer. Y cuando lees, analizas desde otra perspectiva. Entonces te abre muchísimo el panorama. ¿Qué me dice la culpa? Yo hice algo mal, por lo tanto merezco un castigo. ¿Y quién crees que te castiga? Pues tú misma. Eso es lo que pasa. Chin, se me olvidó y dejé al chamaco en la escuela y pasé bien tarde por él. No, pues es que soy una mala mamá y cómo pude haber hecho eso. Entonces al rato que el chamaco llega y hace un berrinche, dices, sí, me merezco que me grite porque yo lo dejé abandonado. Y lo dejas ser imprudente, pero no nada más lo dejas ahí. O sea, el asunto es que la culpa no tiene, al igual que el perdón, no tiene una tasa de cambio. Ah, pues una ofensa chiquita vale tanto, una ofensa más grande vale tanto. Fíjate que está interesante, si te dieras el tiempo de leer, no está nada entretenido, no está divertido, pero los libros del Antiguo Testamento, Deuteronomio, Levítico, pues son los libros de la ley. Hablan acerca de la ley, las condiciones que Dios puso a su pueblo Israel mientras estaba en el desierto. Y entonces les enseñó muchos códigos de conducta. Y ahí les decía, hay alguna parte, la verdad no lo tengo aquí bien a la mano, pero hay una parte donde les dice, a ver, los pecados se van a pagar con un carnero, se van a pagar con un cordero, con un borrego, con una ovejita así bien bonita, y la oveja va a estar blanca y esto y el otro y aquello, y dadas las condiciones, y no manchada y no inválida y perfecta, blanca, ¿no? Es una referencia a Jesús, pero ahí te da una tasa de cambio. Te decía, a ver, ¿la regaste? Lo pagas con una oveja. La vas a llevar, mira, el sacerdote la va a matar de esta manera, y va a tomar la sangre, y va a tomar la grasa, y la va a cocinar de este modo, y la va a quemar para que tu ofrenda sea un humo que suba a la presencia de Dios, y Dios tome eso y diga, sí, ya pagaste, tus pecados están pagados. Había una tasa de cambio. ¿Sabes qué? Ya después la tradición judía dijo, pues si eres muy pobre, ¿verdad? Y tú no tienes para comprar un borrego, pues vas a ir a buscar en el campo 2 pajaritos, vas a cazar 2 pajaritos, se los vas a llevar al sacerdote porque tú eres pobre, no puedes pagar un carnero completo, y vas con eso a pagar tus culpas. Había una tasa de cambio específica. Yo maté, yo me lo robé, yo me acosté con quien no debía, yo hice algún pecado, cometí alguna falta, voy y pago de esta manera. Estaba muy claro, pero en la actualidad no tenemos clara esa tasa de conversión. O sea, si yo me equivoco, yo decido que fue una falta grande, una falta chiquita, o que no le hago caso, y hasta dónde dejo avanzar esto. Pero como no hay una tasa de cambio específica, entonces eso malo que hice merece un castigo y me sigo castigando y castigando y castigando por el resto de la vida, ¿no? Y es que la voz interior se convierte en el juez más severo y más estricto que puede existir. O sea, si alguien de fuera me viniera a poner el castigo,
diría yo, ah, bueno, pues ya es ese, ¿no? Pero como es una voz interior, la que dice que el castigo debe ser más grande y, bueno, ya lo pagaste, pero no te alcanzó, todavía te falta, pero todavía no lo acabas de pagar, pero hay que pagarlo más, pero no, eso no debió ser suficiente porque seguimos cuestionando qué tan grave fue el daño, nos seguimos cargando de culpas y seguimos replicando procesos de víctima y de sufrimiento en nuestra vida. ¿Ok? Con toda esta explicación, ahora sí vamos a las preguntas. La primera pregunta que te voy a hacer es que pienses por qué te sientes culpable. Igual que hicimos con el ejercicio del perdón, vamos a tomar solo un elemento. Es que yo me siento culpable cuando como chocolate. No, la verdad no. Yo me siento culpable cuando me voy a trabajar y dejo a mis hijos en casa. O yo me siento culpable porque tuve que salir a trabajar toda la vida y mis hijos se quedaron en casa de la prima, de la tía, de la abuela, de la guardería y botados en todos lados. Pues yo me siento culpable por haber abandonado a mis hijos. Me siento culpable porque me embaracé antes de casarme. Me siento culpable porque dejé de hacer tal cosa o porque hice tal cosa. Me siento culpable porque abandoné a mis papás o me siento culpable porque no me salí de la casa de mis papás desde antes. Me siento culpable porque dañé a alguien. Cuando tú reconoces el origen de esta culpa, te paras en responsabilidad. ¿Qué significa esto? Reconoces que hay algo que en tu mente hiciste o dejaste de hacer, ¿ok? Entonces, sabes cuál es el origen. Al escribir tú ahí, me siento culpable por tal acción, también escribe qué te hace pensar que eso estuvo mal, ¿no? Puedes decir, porque hice tal cosa, porque dejé de hacer tal cosa, porque dije o porque no dije. A veces nos pasan situaciones de agravio personal, entonces alguien viene, me gritonea y me quedé muy enojada, pero después del enojo, aparte de lidiar con el enojo y de que traigo una situación de perdón ahí atorada, en el fondo también traigo este sentimiento de culpa. Ay, le hubiera dicho, le hubiera contestado, ay, es que si le hubiera recordado que, entonces no nada más traigo el rencor hacia la otra persona, también traigo la culpa de yo debí decirle, yo debí de hacer, yo debí de dejar, yo debí de, este deber ser, nos atormenta mucho en la vida, chicas. Entonces reconoce cuál es el origen de ese sentimiento. ¿Por qué siento culpa? ¿No? Sobre todo porque la culpa tiene muchas manifestaciones físicas y una de las más fuertes y las más evidentes son las alergias. Hay niños que desde chiquititos tienen asma, pero porque están cargando con culpas de los papás, porque en el entorno es adverso y estos gritos y este ambiente estresante los hace sentir que ellos hacen algo malo y como ellos hicieron algo malo sienten culpa, pero como no lo van a poder verbalizar, manifiestan asma y el niño no puede respirar. ¿Qué son las alergias? Son una reacción del propio cuerpo donde el sistema inmune ataca al cuerpo. O sea, el que está para defenderte, te ataca. O sea, si es la culpa, tú estás para defenderte y te atacas a ti misma. Es la manera en que el cuerpo lo somatiza. Pero hay otras reacciones dentro de la culpa. La sensación de vacío, la depresión continua, la inacción y la inmovilidad. No me permito hacer cosas nuevas, probar, intentar porque no me lo merezco, porque no voy a ser capaz, porque qué tal si me va mal como en las otras, ¿no? Ok, siguiente pregunta, chicas. ¿Cuál sería la consecuencia de eso que hice? ¿Ok? Tú escribiste en la primera pregunta, me siento culpable por haber abandonado a mis hijos, porque me fui a trabajar y los dejé solos toda su infancia y no los vi crecer y ahora son malcriados y no me pelan, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias? Pues son mal educados, porque no los eduqué yo. No me hacen caso, yo hablo y ni me pelan, ¿no? ¿Qué otra consecuencia hay? Que me van a abandonar a mí en la vejez. Esa puede ser en tu mente una consecuencia que estés temiendo y que digas, sí, esto va a pasar. ¿Cuál es aquí, cuando lo ponemos en otras palabras, cuando hablamos acerca de la consecuencia, entonces no nos estamos agarrando únicamente de, el castigo, ¿no? Ya hay un parámetro. Aquí estamos empezando a poner un semblante del parámetro.
yo la regué en esto, ¿cuál sería la consecuencia lógica? El asunto es que muchas de las culpas, y aquí te vas a dar cuenta que están conectadas a tu infancia. Yo hacía algo mal y me castigaban, pero si hacía algo mal y no me cachaban, tal vez no me castigaban, pero si hacía una travesura y mi mamá estaba de malas, me ponía como chancla. Pero si hacía una travesura y mi mamá estaba de buenas, me perdonaba. No, y bueno, estoy diciendo la mamá, pero puede ser la mamá, puede ser el papá, cualquier figura de autoridad con la que hayas crecido. Si no tuviste un tabulador de castigos muy claro, entonces es fácil caer en estos cruces de la culpa. Decir, bueno, es que la consecuencia pues es muy relativa. También puede que te sientes y escribas y digas, no tengo idea. Pues es que no debería de haber consecuencias, no negativas, no de castigo, porque así como cuando yo no he perdonado, no busco una consecuencia a mi agresor o a la persona que me causó el daño. Yo lo que busco es venganza y lo hago desde el odio y desde el deseo de dañar al otro. Lo mismo pasa cuando no hay una consecuencia clara con la culpa. Busco castigarme y desde la falta de amor propio me castigo de forma muy severa. Entonces, ¿cuál sería la consecuencia? O sea, ¿qué espera mi mente que pase como consecuencia, como reacción a partir de eso que hice? Por eso está entrecomillado. No, yo hice, yo dejé de hacer, de esa respuesta anterior. Pregunta número 3, y esta es en la que nos vamos a detener un poco más. Si la culpa te la provocaron la opinión, las palabras, las intenciones, los criterios, los pensamientos de cualquier otra persona, ¿por qué decidiste aceptar esa opinión como válida? O sea, si ya viste, me siento culpable porque me fui a trabajar y dejé a mis hijos solitos. ¿Cuál es la consecuencia? Pues que cuando yo envejezca mis hijos me van a abandonar. La consecuencia es que mis hijos no me quieran. La consecuencia es vivir el rechazo de toda mi familia porque dejé solitos a mis niños. Ahora, ¿quién te dijo que haces mal en salir a trabajar? Pues es que mi mamá y mi abuela, como fueron amas de casa, porque no tuvieron tal vez la necesidad, porque era otro contexto histórico y cultural, por lo que quieran, ellas dicen, no me lo dijeron directo, ¿no? Esa es su opinión, y eso es lo que yo vi como el ejemplo y como el estándar. Ellas dicen que la mujer debe hacerse cargo y su primera responsabilidad son los hijos. Bueno, déjame te aviso que tu primera responsabilidad es tu marido, no tus hijos. Y es tu primer ministerio. Y después de eso, pues es que o les daba de comer o me quedaba a verlos. Entonces, o sea, porque acepté la opinión de mi abuela y de mi mamá, porque son figuras de autoridad. Pero cuando lo ves desde ese modo, dices, la verdad es que era otro tiempo, era otra educación, era otro ambiente. Eso fue realidad para ellas, pero no necesita ser realidad para mí. Entonces puedo disasociar esa realidad de allá de lo que yo estoy viviendo acá. Es que me siento culpable porque fulanito me abandonó, y como fulanito me abandonó seguramente fue porque yo dejé de hacer, me descuidé físicamente, porque no le di o tal cosa, ¿no? ¿Y por qué pienso eso? ¿Por qué me siento así? Pues porque el fulanito me lo dijo, o porque mi suegra me dijo, ¿ok? ¿Y por qué acepto esa opinión? Y la respuesta a todas en este punto es porque le cediste tu poder personal, le cediste tu control emocional a esa persona. Le diste el poder de hacerte sentir mal. O sea, eso es en resumen lo que pasó. Pues es que mi mamá dijo, toma mamá, aquí está mi control emocional y tú eres a partir de ahora la que determina lo que yo siento. Sí, toma mi expareja, aquí está ese poder personal. Esa es la respuesta en general para todas, pero analízalo, o sea, date cuenta por qué le cediste ese poder personal. Por amor, por respeto, por tradición, porque así tiene que ser, por los mitos del amor romántico, no tengo idea por qué, nada más fui y lo hice. También se vale, ¿no? Ahí le escriben, por favor. ¿Qué pasa ahí? Y bueno, hasta este punto ya analizamos tu culpa,
¿Por qué se originó? ¿Cómo te hace sentir? Si estás permitiendo que de afuera tengas esa influencia en ti. Y bueno, ahora vamos a la parte interesante. Digamos que el antídoto para la culpa o el remedio para dejar de sentir culpa es pararnos en responsabilidad. No es lo mismo sentirme culpable que hacerme responsable. Son los lados opuestos. Cuando yo me siento culpable, me vuelvo a poner en víctima. Pobre de mí, es que por mi culpa, es que yo lo hice, y es que yo debí, y entonces entre el quejido, el chillido y el lamento, de ahí no me muevo. ¿Ok? Pero si del otro lado yo digo, no, la verdad sí lo rompí, o sea, sí, yo fui. O sea, ¿sabes qué? Sí, dejé a mis hijos no abandonados, dejé a mis hijos encargados aquí y allá para poder ir a trabajar. Pues yo me paro en responsabilidad y analizo y veo el perfil. La verdad es que si yo no los hubiera dejado, pues cómo les pagaba la escuela y cómo hacíamos y cómo salíamos. Entonces yo tomé una decisión responsable como la adulta que soy. Y es que hay cosas que son mi responsabilidad y hay cosas que no son mi responsabilidad. Y no tener esa línea clara nos genera muchos conflictos. Hay una regla que dice, todo lo que yo pienso, todo lo que yo siento, todo lo que yo digo y todo lo que yo hago es entera y 100% mi responsabilidad. Y aquí en la imagen digamos que es como lo que está en el círculo rojo ahí en medio, ¿no? Pero ya lo que está en el círculo amarillo me dice, mi responsabilidad termina donde empieza la del otro. Entonces yo tomé una decisión, tomé acciones, eso es mi responsabilidad. Lo que yo hice es mi responsabilidad. La reacción, la opinión, la forma de tomarlo de la otra persona, eso ya no es mi responsabilidad. Híjole, es que me pidió dinero prestado y me siento culpable y por eso se lo presté. A ver, ¿se lo vas a prestar por culpa? No se lo prestes. No te voy a prestar dinero. Y se va a enojar y pues que se enoje. ¿Me va a dejar de hablar? Pues que te deje de hablar. ¿Para qué lo quieres ahí a un lado si no me está a sacar dinero? O sea, yo tengo mi responsabilidad bien clara. Es decirte que sí o que no. Y asumir la consecuencia de eso que venga. Si yo asumí prestarte dinero, bueno, también asumo que si no me pagas, yo decidí prestarte. Entonces, pues ya te lo regalo, ¿no? Del otro lado, si yo decido no prestarte dinero, del otro lado tú dices, pues es que me voy a enojar. Bueno, pues enójate. Eso ya no está en mi responsabilidad, no es algo que yo pueda controlar. No puedo pasarme la vida, chicas, ojo, no pueden pasarse la vida queriéndole dar gusto a los demás, haciendo las cosas por los demás, por el qué dirán, por el qué va a pasar, por el cómo van a reaccionar, porque eso te resta poder personal. Eso te lleva al estatus de víctima, la complacencia eterna. Y entonces vienen las culpas porque jamás vas a complacer a todo el mundo. Chin, ya no hice, chin, ya no terminé, chin, ya no, pues no, porque quieres complacer a todo el mundo. Y siempre alguien te va a poner mala cara y, ya me puso mala cara. Y vas a cargarte con culpas extras que no necesitas. Ya con las propias, mira, tienes material para trabajar. ¿Para qué te sigues cargando cosas externas? Entonces piensa, de este caso que pusiste ahí, ¿cuál es tu responsabilidad real en esto? Y a lo mejor vamos otra vez a retomar el ejemplo de los hijos en casa de alguien más mientras tú trabajas. Pues lo más probable es que sea una responsabilidad compartida. Pero es que él nunca quiso hacerse cargo, no es de que quisiera o no. Los hijos son de dos y le tocaba su parte. Y si tenía que aportar, tenía que aportar. Pero es que yo voy y me cargo responsabilidades ajenas y entonces me hago culpable de cosas que no eran mías. Para empezar, la responsabilidad de haberlos dejado para yo irme a trabajar fue de dos. Y fue una decisión consciente. Y desde esa responsabilidad, ¿cómo puedo actuar? Entonces ya la pregunta es distinta. ¿Realmente tengo culpa por esto? No. Mi responsabilidad en esto es... Bueno, a lo mejor mi responsabilidad ahorita termina, dependiendo de la edad de las criaturas hipotéticas del ejemplo, pues en sentarme a platicar con ellos. Los niños entienden perfectamente lo que pasa y son seres súper amorosos y empáticos, que si tú hablas con ellos y les dices, a ver, mamá necesita salir a trabajar, mamá quiere salir a trabajar, pero cuando regrese, mira, todo se arregla. Y si ya son mayores,
Nada como una plática en corto y decir, me disculpo si te hice sentir abandono, me disculpo si las cosas no salieron como tú esperabas, pasaron así, pero yo te amo. Y ya, o sea, tu responsabilidad real ahí terminó, ahí concretas, fin del comunicado. Todo tiene una solución concreta cuando lo ves desde la responsabilidad, porque tu responsabilidad tiene un alcance, y si está fuera de este círculo de responsabilidad, está fuera de lo que tú dijiste, está fuera de lo que tú pensaste, está fuera de lo que tú hiciste, está fuera de lo que tú dijiste, no es tuyo. Si es la opinión del otro, el pensamiento del otro, el sentimiento del otro, eso no es tuyo, eso no te corresponde, es de alguien más, ¿ok? Entonces, con todo este análisis ya tienes una mejor dimensión acerca de tus procesos internos, acerca de lo que te hace sentir culpable, por qué te hace sentir culpable, y a partir de ahora la palabra culpa queda desterrada de tu vocabulario. La palabra no es tu culpa, no es mi culpa, no es culpa de nadie, es responsabilidad de alguien. Se nos hizo tarde por tu culpa, no, se nos hizo tarde y fue responsabilidad compartida porque somos todos. Es que se perdió por tu culpa, no, fue tu responsabilidad que se perdiera. ¿Cómo lo vas o cómo lo vamos a solucionar? Ya no vamos a buscar culpables, ya no vamos a buscar a quién ofendimos o a quién nos va a ofender. Por eso es que ya trabajamos perdón y ahora vamos a trabajar culpa. Y del mismo modo que te sugerí que el video del perdón lo pusieras varias veces para trabajar con diferentes personas, con diferentes situaciones, lo mismo te voy a pedir con este video. Guárdalo en tu lista de favoritos, guárdalo en una lista de reproducción especial para que constantemente cuando te atormenten sentimientos de culpa o sentimientos de rencor, vuelvas, agarres tu hoja y sigas con este ejercicio. Los errores pasan. Y, ojo, no se trata nada más de borrar y de decir, ay, le paso gomita por encima y se va a quitar. No, los errores requieren un cambio y es el momento de perdonarme a mí misma el personaje que yo creé en mi cabeza. Yo creé una mujer vulnerada, yo creé tal vez una mujer mala que abandonó a sus hijos, terrible porque hasta la tuvieron que abandonar. Yo creé un personaje sujeto a la culpa. Ese personaje le cargué la piedrota y ahí andamos con la piedrota, ¿no? Hoy toca perdonar a ese personaje imaginario de mi cabeza y decir, yo me amo, yo me acepto tal como soy, yo me paro en responsabilidad de ser quien soy. Yo me paro en responsabilidad de lo que pienso, me paro en responsabilidad de lo que siento, mis emociones son mías, me paro en responsabilidad de lo que digo y me paro en responsabilidad de lo que hago. Y dejo que los demás hagan por ellos, los demás tomen su propia responsabilidad, porque mientras yo se las quite y las siga cargando, pues no tienen la necesidad de agarrarla, ¿ok? Recuerda que tus prácticas ahora ya no es la práctica del día, ya no es la práctica de la semana, ahora es tu práctica de vida. Yo te sugiero que todos los días tengas pequeñas acciones que te hacen feliz, porque te vas a dar cuenta que la felicidad se construye, que la felicidad es un acto a propósito en el que tú decides, es un estado en el que tú decides vivir. Y para eso te ayuda muchísimo el diario de gratitud. Si tú todos los días escribes 10 puntos por los que estoy agradecida, todos diferentes, todos los días conectas con el sentimiento de gratitud, te estás acostumbrando, estás generando las conexiones neuronales para que tu cerebro se acostumbre y te lleve por una senda de felicidad y de bienestar, y eso te aleja por principio de polaridad de la carencia, de la angustia, de la pobreza, de la infelicidad, de la tristeza, del enojo, porque estás vibrando del otro lado. Ha sido un placer llevar esta serie de las mujeres poderosas contigo. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por tu energía, por tus prácticas, muchas gracias por tus mensajes. Es nuestra manera, es mi manera personal también de contribuir a un mundo en el que se le ha quitado el poder personal a la mujer y se le ha hecho creer que la venganza, el rencor o la sumisión son la respuesta. Aquí está, somos mujeres poderosas, somos mujeres que nos amamos, nos reconocemos y nos apoyamos entre nosotras. Te mando un beso, un abrazo de luz y bendiciones, que tengas una excelente vida por delante porque tienes todo para ser feliz. Dios te bendiga, bye bye.
¡Listo!